Muy bien, reanudamos la audiencia. Se constata la presencia de los intervinientes, también de los acusados. Continuamos entonces con el representante del Consejo de Defensa del Estado con su alegato de clausura. Muchas gracias, Presidenta. Honorables miembros del Tribunal Oral y Penal de Rancagua. Comparezco en representación del Consejo de Defensa del Estado, querellante legitimado activo por el delito de soborno contra el acusado señor Mauricio Valero Illanes y por el mismo delito, pero en el marco de la Ley 20.393, en relación a la sociedad Cabal, sociedad exportadora y de gestión Cabal limitada. Señorías, si debe ensayar algún tipo de, si se quiere, estructura de este alegato, la verdad es que básicamente se divide en 5 partes. Lo primero que quiero hacer, señoría, es respetuosamente señalar que el mismo tenía una estructura más larga, pero por cierto, después de, si se quiere, la rica alocución en matices de quien me precedió el Ministerio Público, la he reducido para evitar redundancias. Segundo, señoría, que en lo personal, desde el viernes tengo algunos problemas de sinusitis y otros que probablemente me harán cometer algunos errores y, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, la excusa agrava la falta. Prefiero excusarme antes porque todavía no he faltado. Así que lo más probable es que me equivoque. Se tiene presente. Gracias, señoría. Lo primero, señoría, muchas gracias, que quiero señalar es hacerme cargo, ¿por qué no decirlo?, de una alegación que ha hecho la defensa de don Mauricio Valero y que también ha tomado para sí la defensa de Cabal en el marco de la Ley 20.393 y que dice relación, por así decirlo, con deslindar responsabilidades exclusivamente en el síndico y señalar, mire, el único que cometió delito de soborno acá es el síndico de Quebras. Para ello, señorías, es útil de notar que es paradójico, pero desde luego quienes han traído a colación precisamente el sustrato fáctico de una serie de actuaciones, como por ejemplo lo que realizó o dejó de realizar el síndico, Juan Díaz, Marisol Navarrete y Silva Menares, son precisamente las defensas que en un minuto, ¿no es cierto?, se oponían a que esa realidad fáctica se tuviera presente, pero les ha sido útil y funcional. Señoría, hay que explicar en el fondo, y quiero ojalá hacerlo bien, ¿qué pasó con el síndico? Y sin entrar en una cuestión que no ha sido necesariamente materia o indirectamente ha sido materia de este juicio. Señoría, efectivamente, mi parte hizo una serie de imputaciones a quien fuera el ex síndico de Quebras, encargado del convenio judicial preventivo Bisner S.A. Efectivamente, mi parte imputó el delito de soborno. Pero también útil es recordar que, en definitiva, el síndico fue condenado por un delito especial, que no es otro que el del artículo 38 del libro cuarto de la antigua Ley de Quebras. Por lo tanto, podemos decir acá que por un tema de especialidad el síndico fue condenado. Por lo tanto, acá no se trata de decir que, en definitiva, ¿cierto?, su accionar directamente fue irrelevante jurídico-penalmente o que, en definitiva, ¿no es cierto?, se le da la razón, por así decirlo, a la defensa. Acá lo relevante es la relación que tenía el síndico de Quebras con don Juan Díaz, que era su mano derecha. ¿Y por qué es relevante esa relación? Desde luego porque don Juan Díaz se relacionó directamente con quien aparece como acusado en esta causa del delito de soborno, don Mauricio Valero Illanes. Luego, señoría, nos haremos cargo, voy a seguir sobre ese punto, de contextualizar, ¿no es cierto?, el delito de soborno en el entorno jurídico de nuestra legislación. Voy a señalar si es que derechamente se verifican en la especie los elementos del delito, tanto en relación con don Mauricio Valero Illanes como con la sociedad Cabal, y desde luego voy a analizar, ¿no es cierto?, cuál es el accionar, en este caso, del imputado principal de la causa. Señoría, como ya dije, nosotros efectivamente acusamos en un minuto, incluso por el delito de soborno, a quien fuera el síndico de Quebras. Esa acusación, desde luego, no prosperó. Pero eso no significa negar, señoría, que efectivamente nadie niega que se venían produciendo una serie de conductas de parte de don Juan Díaz en relación a dineros que fueron entregados en su minuto con cargo a la quiebra, o en este caso al convenio preventivo, y que en definitiva llevaron al señor Díaz a intentar cooptar a determinados funcionarios públicos. Le hace
el señor Silva Menares, la señora Cintia Ross y Marisol Navarrete, la cónyuge del señor, en este caso, Silva Menares. Por lo tanto, señoría, lo que quiero destacar acá no se trata de negar una determinada situación, sino que, en definitiva, esta situación se siguió produciendo luego en relación al señor Valero y Llanes. Aquí no se trata, en consecuencia, señoría, de negar lo evidente. Con esto no estoy haciendo una imputación de soborno a quien no fue condenado por ese delito. Lo que estoy diciendo, en definitiva, es que, efectivamente, señoría, esa situación se dio, lo que no significa que respecto del señor Valero y el señor Díaz no pudo haberse verificado. Es decir, señalar que solo el síndico es responsable implica realizar una acusación, ¿no es cierto?, a quien no puede defenderse en el proceso. Por lo tanto, carece formalmente de sustrato señalar, sí, solo esa persona fue. Máxime que la realidad jurídica, ¿cierto?, a la cual nos enfrentamos dice relación con que en definitiva no fue él el condenado por soborno, sino fue quien era su mano derecha, por así decirlo. Por lo tanto, nuestra posición sobre el punto no es directamente negar que aquello pudo haber ocurrido respecto al señor Díaz, sino sostener que eso siguió ocurriendo. Es relevante, señoría, y no lo hemos traído nosotros a colación, sino han sido las propias defensas, señalar que el señor Juan Díaz fue condenado por el delito de soborno. Y eso será importante cuando en un rato más analice los elementos que el legislador presupone para que el tipo penal del artículo 250 del Código Penal se verifique. A modo ejemplar, las condenas del señor Díaz y del señor Silva Menares fueron referidas en este juicio por ejemplo, el señor alcalde de Machalí, ante preguntas de este propio interviniente. ¿Qué nos exige el artículo 250? El artículo 250, señoría, como cohecho activo, básicamente está dirigido respecto de un particular. Este particular, desde luego, señoría, en el caso que nos ocupa y para ir entrando en materia, desde luego, es el señor Díaz y el señor Valero, para los efectos que nos ocupan. Y que, desde luego, en la modalidad que ya señalaré con más detalle, entregue beneficios a funcionarios públicos. Para zanjar el punto, señoría, ¿a qué funcionarios públicos nos referimos? A funcionarios públicos municipales. Acá se ha levantado por parte de las defensas alguna objeción en torno a la procedencia de la calidad de funcionarios públicos de quienes prestan o prestaron servicios en la municipalidad de Machalí, particularmente en su departamento de obras. Sobre el particular, ya bien lo adelantó el señor fiscal, señoría, nos estamos a un concepto funcional de empleo público que ya nos entrega el artículo 260 del Código Penal. 260 del Código Penal que debe necesariamente, ¿no es cierto?, concordarse con la ley 18.575, artículo primero, un concepto amplio del Estado de Chile, el artículo 4 de la Constitución Política, el Estado de Chile es unitario, y desde luego también el Estatuto de Funcionarios Municipales. Señoría, ¿qué importancia tiene que el señor Juan Díaz haya sido condenado? Sabemos el criterio acuñado por señorías, hemos respetado desde luego el accionar que bien nos ha dicho el tribunal, en orden a que incluso señaló en algún minuto, mire, no ingresan las sentencias. Perfecto. Pero aquí se ha indexado desde luego una realidad jurídica. El señor Díaz efectivamente fue condenado por soborno. Señoría, antes de entrar en materia en relación a los elementos del soborno, escuché antes algunas alocuciones en relación a la gravedad de dicho tipo penal en relación a el denominado fenómeno de la corrupción. Y solamente voy a decir esto porque no quiero tampoco confundirme con conceptos doctrinarios. Quiero citar a dos tradicionales del derecho penal chileno, el profesor Labatut Glena y el profesor Echeverry. ¿Qué nos dice el profesor Oliver cuando lo cita? Tradicionalmente se ha reservado la expresión cohecho activo
para aludir a la conducta de un particular que corrompe al funcionario público, y la expresión cohecho pasivo para hacer referencia al funcionario que se deja corromper. Ese es el fenómeno que tenemos aquí. El punto está en convencer a sus señorías que el señor Valero es parte de esa acción delictual a través de los depósitos ya verificados. Y de eso me trataré de hacer cargo. Señoría, y aquí entro al delito de soborno propiamente tal. El Código Penal, señoría, tipifica desde el año 2002 la participación de particulares en los delitos de cohecho cometidos por empleados públicos. Ellos los artículos 250 o 251 ter. En el año 2009, a instancias, ¿cierto?, de participación de Chile, ¿cierto?, en convenios internacionales, se agrega la penalización de cohecho a funcionarios públicos extranjeros en el marco de la Ley 20.341. La legislación penal chilena, en consecuencia, sanciona al particular que participe en actos de corrupción de empleados públicos nacionales o extranjeros. Y aquí me quiero detener. Empleados, el sujeto activo de la conducta es un particular que, desde luego, soborna a empleados públicos. Y en ese sentido, señoría, esto me parece absolutamente relevante. Análisis del artículo 250, señoría. El artículo 250 sanciona al cohecho cometido por un particular o un funcionario público nacional y en sus incisos segundo, tercero y cuarto establece diferentes penas según si el cohecho fue cometido, ¿no es cierto?, en sus distintas modalidades. ¿Qué quiero relevar acá? Quiero relevar el artículo 248 bis. ¿Por qué razón, señoría? Porque el señor Silva Menares, que es el funcionario público por antonomasia, era director de obra de la Municipalidad de Machalí. Está casado, entiendo, al menos en la época de los hechos, con doña Marisol Navarrete. Y estos beneficios, aceptados o solicitados, llegan directamente al señor Silva Menares o a través de su cónyuge, doña Marisol Navarrete. También se ha indexado acá una situación, desde luego, que es que la señora Marisol Navarrete fue suspendida condicionalmente y el señor Silva Menares fue condenado. Señoría, el empleo público, que nos dice el artículo 248 bis, y me voy a ir directamente a esa norma. Dice, el empleo público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero, para omitir o haber omitido un acto debido propio de su cargo, para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción de los deberes de su cargo. Se dan los elementos, ¿no es cierto? El señor Silva Menares, y consta un instrumento público que ingresó a este juicio a través del sumario administrativo de 4 tomos, fue condenado administrativa y penalmente por faltas a la probidad. ¿Quién lo dijo en esos términos de faltas a la probidad? Lo dijo el propio alcalde de Machalí. ¿Quién le preguntó? Este interviniente, ante la oposición incluso de una de las defensas. Señoría, ¿por qué es importante el 248 bis? Porque el señor Silva aceptó recibir un beneficio económico para sí o para un tercero. ¿Quién era un tercero? Desde luego, doña Marisol Navarrete. Para omitir o por haber omitido un acto propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción de deberes. ¿Cuáles son los actos con infracción de deberes? Señoría, no es menester acá traer a colación necesariamente el sumario administrativo, pero es importante, señoría, aquí señalarlo. ¿Qué nos dijo el sumario administrativo, señoría? El sumario administrativo efectivamente nos habla de que el señor Silva Menares incumplió deberes propios de su cargo, un elemento normativo del tipo que ingresa a nuestra legislación el año 2009, señoría. Voy a citar algo en relación al sumario administrativo. Señoría, ¿qué se le reprocha? Incumplimiento de deberes funcionarios de Silva Menares. ¿Cuáles serían ellos? Haber filtrado o entregado información reservada a particulares, haber permitido el ingreso de informes financiados con fondos privados, con el logo público, no haber supervisado el accionar de personas que estaban bajo su supervisión y dependencia. ¿Por qué es importante, señoría?
porque desde luego lo que se le imputa al señor Valero es haber hecho una serie de transferencias de dinero al señor Díaz que fueron a parar ¿dónde? A, desde luego, las cuentas del señor Silva Menares, de la señora Cintia Ross y doña Marisol Navarrete. Por lo tanto, la exigencia, ¿no es cierto?, de que un particular entregue determinados beneficios se estaría verificando. Señoría, por regla general, se nos dice, y en el antiguo sistema siempre se nos decía, mire, ¿dónde está el beneficio? Pues bien, el beneficio está, señoría. En el caso particular, señoría, está comprobado que el señor Díaz realizó una serie de depósitos a los imputados Ross, Silva Menares y Navarrete. Pero yo me quiero detener, señoría, en dos depósitos. Un depósito del día 12 de junio de 2013, depósito en efectivo, realizado por el señor Díaz a la cuenta de la señora Navarrete por 3.805.940 pesos. Y otra, el 9 de julio de 2013, depósito en efectivo por 3 millones de pesos. ¿Qué quiero relevar con esto, honorables miembros del Tribunal Oral? Que ello es coincidente con montos, desde luego, que el señor Valero había transferido al señor Díaz de forma, si no coetánea, de forma muy próxima. Por lo tanto, la conexión, en definitiva, de esos montos se encuentra, señoría. Y lo voy a demostrar de forma inmediata. Los montos entregados más bien transferidos por el señor Valero al señor Díaz parten desde junio de 2013 y terminan el 14 de marzo de 2014. Hay dos montos que quiero relevar. 6 de junio de 2013, transferencia electrónica por 5 millones de pesos. 6 de junio de 2013, transferencia electrónica por 4,5 millones de pesos. ¿Cómo se conecta esto en definitiva, señoría? Aquí se nos ha reprochado de alguna manera, y hubo un ejercicio de parte incluso del defensor Garafulich, a efectos con el capitán Berna, en orden a señalar que no habría una correlación entre los depósitos, en este caso del señor Valero, al señor Díaz, y que hubieran ingresado a las cuentas de alguno de quienes, en definitiva, eran funcionarios públicos o eran terceros beneficiados. Pero acá, señoría, es evidente. Los depósitos de 6 de junio de 2013, transferencia electrónica por 5 millones de pesos, y transferencia de 6 de junio de 2013 por 4,5 millones, ingresan con 2 días de posterioridad a la cuenta de doña Marisol Navarrete, que me acuerdo que el propio señor Garafulich le recuerda al señor Berna que era la cónyuge del señor Silva Menares. En definitiva, señoría, tenemos un particular que hace depósitos, en este caso a quien ya venía sobornando el señor Díaz. Tenemos que el señor Díaz realice estos depósitos en efectivo a la señora Navarrete, cónyuge del señor Silva Menares. Y tenemos las transferencias comprobables, en este caso por 5 y 4,5 millones. Por lo tanto, ya tenemos algunos elementos del tipo penal, ¿no es cierto?, que se verifican en este caso. Ahora intentaré, señoría, explicar, y he de esperar que así resulte, ¿por qué se verifican los elementos del tipo penal en relación a lo que nos ocupa? Ya lo he dicho,
Muchas veces en el sistema antiguo me tocó ver procesos en que se nos decía, sí, hay antecedentes que permiten colegir que hay un interés, pero ¿dónde están los beneficios aceptados, ¿cierto?, o solicitados? Bueno, ya los he dicho. Pero yo creo que es importante señalar o hacerse cargo de la motivación criminal, en este caso, que tendría el señor Valero para haber transferido estos dineros y haber seguido con esta, de alguna manera, espiral, por así decirlo, o dinámica de cooptar a funcionarios municipales para cambiar el plan regulador, para dar mayor valor a los predios. Primero, señoría, tengo denotado acá, el señor Valero era la cara visible de la adquisición de los predios de Machalí. ¿Quiénes lo dijeron? Lo dijeron el señor Alex Bisner. Incluso se lo pregunté. Fue el primer testigo en este juicio. Dijo que era la cara visible de los negocios. Lo dijo don Wilfredo Valdés. Dijo que había ido, ¿cierto?, cuando le tocó tasar el predio en abril de 2003. Lo dijo don Fernando Berna, capitán de Carabineros. Lo dijo el señor Lastra y lo dijo el representante de Ruta 86. En la misma línea, señoría, ¿qué motivación habría tenido el señor Valero, en consecuencia, para transferir al señor Díaz estos dineros de modo tal que se hicieran gestiones para el cambio de plan regulador o esta mutación de rural a urbano? Señoría, quiero denotar algo. En 8 meses, señoría, compra los predios para Cabal. Esto no es menor porque se está también persiguiendo de alguna manera la responsabilidad de Cabal en el entorno de la Ley 20.393. Para ello realiza, señoría, y quiero respetuosamente hacer presente ello, 4 gestiones concretas jurídico-económicas que finalmente terminan en una compra para Cabal. ¿A qué me refiero, señoría? Porque quizás es la duda que pueden hacer acá para efectos de estimar que efectivamente cometió soborno. La primera oferta es en abril de 2013, la segunda en julio de 2013. Hay un cierre de negocio en septiembre de 2013 y una compra en enero de 2014. ¿Quiénes dicen ello? El mismo capitán Berna, el señor Bisner, don Wilfredo Valdés y el mismo representante de Ruta 86. Es decir, en 8 meses, señoría, se verifica este interés. ¿Qué nos dijo la consocia de Cabal hoy en la mañana? Que efectivamente había interés y había mucho interés y que por lo tanto había que adelantarse, ¿no es cierto?, en esta oferta. Pues bien, entendemos que ese interés se plasmó jurídico-económicamente en 4 actuaciones concretas en un plazo de 8 meses. Lapso, si se quiere, rápido para, ¿no es cierto?, una adquisición de estas proporciones. Otro elemento que quiero contextualizar. En el mismo periodo va al predio en 2013 con Cintia Ross, Valero, Alex Bisner, el mismo señor Valero, Alex Bisner, Valdés, y da instrucciones al tasador. ¿Cuáles son las instrucciones que se le dan al tasador? Que incorpore la tasación, y nos referimos al señor Wilfredo Valdés, tasador del Banco Santander en aquel entonces, que incorpore en la tasación el mayor valor que tendría, ¿no es cierto?, la parte del paño de 44 hectáreas que no es, desde luego, urbana. Es decir, que incorpore la mutación de rural a urbano. En el mismo periodo, y a contar de abril de 2013, al menos, está acreditado que el señor Valero recibe correos dándole noticia de las gestiones del cambio de uso-suelo. No recibe correos de cualquier persona. ¿Recibe correos de quién? De la propia señora Ross, con la cual, ¿no es cierto?, había concurrido al predio cuando se estaba tasando el mismo. Pregunta de esta querellante en su declaración. Con la misma señora Ross, ¿no es cierto?, va al predio y según el señor Valdés en su declaración le piden tasar, como ya lo dije, incorporando el mayor valor que tendría, ¿no es cierto?, esta mutación de rural a urbano. Por lo anterior, no pudiendo desconocer las reglas de la lógica, compra un predio en un periodo acotado de tiempo, con más su previo conocimiento del cambio de rural a urbano. Su presentación previa, y quiero denotar ello,
de la señora Ross por parte del señor Díaz. Su visita, y me estoy refiriendo al señor Valero, temprana al terreno. Lo anterior, a nuestro entender, es que sí tenía conocimiento de todas las gestiones del cambio de uso de suelo, que finalmente son parte importante del sustrato fáctico que nutre, ¿no es cierto?, esta imputación. ¿Por qué es importante relevar esto? Porque el señor Díaz, y ya lo dijimos, venía sobornando. Fue condenado para ello. Pero acá, señoría, quisiera convencer, si se quiere, ¿no es cierto?, al tribunal, de que no se detiene ese soborno por la llegada del señor Valero. Por el contrario, continúa. ¿Y sabe por qué digo esto, señoría? Porque el fin de semana estuve pensando en este tema de lo que declaró el señor Valero, en el sentido de los 10 millones de pesos que paga, en este caso, al señor Díaz. Pero las comisiones se pagan, las reglas de la máxima de la experiencia dicen que las comisiones se pagan al final, cuando ya el negocio está hecho, no antes. Y el 2013, ¿qué nos dijo hoy día la señora Natalia Compañón? Que el 2013, es decir, los depósitos que van, ¿cierto?, desde junio en adelante, no tienen ningún sentido, porque ella misma señaló que, en definitiva, no había deuda que pagar. Por lo tanto, y llamo la atención respetuosamente del tribunal, hay dineros del año 2013 que no tienen una explicación. ¿Cuál era la mejor explicación posible? Aún pensando y dando por válida, en este caso, la explicación dada por el señor Valero. El 2013, señoría, hay dineros que no tienen ninguna explicación plausible. Estimamos en consecuencia, señoría, que los montos que el acusado, señor Valero, dado el contexto en que se desenvolvió el negocio, no pudo menos que saber o representarse que eran para financiar los cohechos. Así, señoría, entendemos que pese a ser un avesado empresario, según se nos presentó, y frecuentar ya empleados públicos, fue en abril de 2013 con la señora Ross al predio, que era empleada pública, y tratar por interpósitas personas con empleados municipales. No es banal que le estuvieran llegando correos. No contrata un plan de prevención. Si en definitiva, ¿cierto?, yo estoy tratando de comprar un predio que lo adquirí en 8 meses. Voy con una funcionaria municipal a ver un predio. Hablo con el tasador. Le pregunté, señoría, ayer, el día viernes, le pregunté en la última jornada al señor Valero cuando declaró cuándo le habrían llegado los primeros correos y señala así. Me llegaron en abril. No contrata un plan de prevención. Entendemos que un plan de prevención, en definitiva, en el marco de la Ley 20.393, es una suerte de condición objetiva de punibilidad, ¿cierto?, ya que, contratado que sea, la imputación prácticamente, ¿cierto?, se elimina o se atenúa importantemente. Sobre este punto, señoría, me quiero también hacer cargo de una alegación que ha hecho la defensa de Cabal en el marco de la Ley 20.393. Y que dice relación con que aún con un modelo de prevención no pudo haberse precavido los depósitos, así por lo menos lo entendí, que habría hecho el señor Valero de su cuenta personal al señor Díaz y que terminaron en las cuentas de los imputados Ross, Silva Menares y Marisol Navarrete. Señoría, sobre ese punto la explicación, entiendo, está en la propia ley. Me refiero al artículo 3º de la Ley 20.393. Señoría, me permito leer. Atribución de responsabilidad penal. Las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1, que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de ésta de los deberes de dirección y supervisión.
Señoría, recapitulo. Acá, en definitiva, está acreditado las transferencias del señor Valero al señor Díaz. Están acreditados también una serie de transferencias o depósitos del señor Díaz a la imputada Ross, al imputado Silva y a Marisol Navarrete. ¿Por qué me hice cargo solo de aquellas que llegaron como depósito en efectivo a la señora Navarrete? Porque claro, se nos va a decir, mire, las transferencias del señor Silva son del 2014, las transferencias, en este caso posteriores, a los depósitos. Nos van a decir que las transferencias de la señora Ross están descontextualizadas espaciotemporalmente. Pero hay dos que coinciden, las dos que ya señalé, ¿para qué voy a repetir? ¿Y por qué es importante? Porque la propia ley nos dice que podrá condenarse en el marco de la ley de responsabilidad penal si en definitiva los actos fueren cometidos directa e inmediatamente en interés o provecho de la persona jurídica. Entendemos en consecuencia que esos depósitos fueron hechos no solo a sabiendas, porque hoy día en la mañana, se recuerda el tribunal, le pregunté en relación a las ganancias millonarias que dijo referir la señora Compañón. En esa oportunidad refiere a una reunión entre el señor Patricio Cordero, el señor Díaz y el señor Valero. Por lo tanto, claramente el señor Valero sabía cuál era el negocio de Machalí. Y ese negocio de Machalí, y por eso también le pregunté el día viernes al señor Valero en relación al acto cúlmine de toda esta negociación, que no es la venta a Silca, representada por el señor Silva. ¿Por qué razón? Porque si conectamos los depósitos efectuados por el señor Valero, el señor Díaz, y el señor Díaz a la señora Navarrete, lo voy a decir así, y entendemos que, tomando de la misma declaración hecha por el señor Valero, quien señala, a mi entender, un tanto paradójicamente, que fue finalmente un buen negocio haber contratado al señor Díaz, debemos entender que las gestiones sí fueron hechas para o en interés de cabal, señoría, y por lo tanto, en el marco del artículo 3º de la Ley 20.393, sí, en definitiva, sería responsable. Señoría, tengo que hacer algunos alcances en relación a la declaración del día viernes de don Mauricio Valero. Ya algo he adelantado. Desde luego, haciendo gala de una soltura envidiable, ¿no es cierto?, de un despliegue comunicacional envidiable, se nos presenta don Mauricio Valero como un empresario. Pero yo estimo que la declaración prestada no es creíble. Primero porque se indica al señor Díaz como un corredor de propiedades estrella al principio. Esto es alguien en que finalmente invirtió bien su dinero, porque le hizo comprar el predio. Luego habla de él como un constante presionador. Curioso, ya que el más interesado, ¿no es cierto?, en comprar los predios era Valero y Cabal. ¿Y cómo los compra? En el plazo de 8 meses. Es ni siquiera un año. En abril se realiza la primera oferta y en enero termina comprando. Es decir, en abril de 2013 y termina comprando en enero. Entonces, ¿requería o no requería presión? Aparentemente no. Las gestiones las realiza de forma voluntaria. Entendemos que en abril realiza la primera oferta con la tasación del Banco Santander, no resulta ese financiamiento. Después realiza otra oferta en julio, resulta el financiamiento con el Banco de Chile. Luego de eso hay un cierre de negocio en septiembre de 2013 y finalmente la compra en enero de 2014. La gran pregunta es, y conforme a lo declarado, ¿necesitaba presión en definitiva? Aparentemente no. ¿Cómo se entiende esto?
¿Por qué los depósitos del año 2013? La gran explicación era, pagué una deuda, pero esa explicación quedó y naufragó. La propia persona respecto de la cual habría pagádose esa deuda niega conocerlo. No es una explicación satisfactoria ni plausible. Esa declaración, en definitiva, de agosto del año 2015, hoy día fue recordada por el propio Ministerio Público, la señora Natalia Compañón. Fue también mostrada a quien la presenció, que es el capitán Fernando Berna, cuando declaró. A propósito, señoría, esos depósitos que son, en definitiva, aquellos que ya referí, del señor Díaz, en este caso a la señora Navarrete, y antes del señor Valero al señor Díaz, fueron ingresados también a este juicio por el capitán Berna. Señoría, en definitiva, he tratado de explicar que los elementos del artículo 250 se verifican. Tenemos un particular. Primero lo fue el señor Díaz, que aquí se nos ha dicho, mire, en realidad el único culpable del soborno es el señor síndico porque le entregó 415 millones de pesos. Y probablemente, y como prolapsis, como lo indiqué al principio de mi alocución, tratando de adelantar debilidades, lo más probable es que se diga, mire, en realidad no puede comparar usted 20 millones de pesos, que son las transferencias del señor Valero al señor Díaz, y del señor Díaz, a quienes ya he señalado, a los funcionarios, a la cónyuge del señor Silva, porque no puede comparar usted 20 millones de pesos con 415 millones de pesos. ¿Ah? Hay una cuestión numérica, y porque en definitiva la sumatoria de todos los sobornos son más de 100 millones de pesos. Por lo tanto, ni siquiera podría financiar, en definitiva, el monto del señor Valero al señor Díaz, la cuantía de tales sobornos. Pero ¿sabe, señoría? Respetable Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, yo no creo que esa sea la forma de conceptualizar ni de abordar esto. Acá hay que entender que, y si repito, pido se me excuse, ya venía dándose una dinámica de cooptación. Y el señor Valero, al ingresar, al presentarle el señor Cordero, en este caso al señor Díaz, sabe a lo que ingresa. ¿Por qué es importante, señoría, las transferencias de 6 de junio de 2013 por 5 millones de pesos y transferencia electrónica de 4 millones y medio del señor Valero al señor Díaz, ambos del 2013? Porque en la propia declaración de agosto de 2015 de la señora Compañón dice que no había nada que pagar el año 2013. Dice que los dineros, y lo dijo hoy día en la mañana, que cifró en 46 millones, se los habría prestado el señor Díaz el 2014, posterior a la compra. Entonces, la única explicación posible de esos 9 millones y medio es que fueron dineros para financiar los sobornos. La conexión con lo recibido en dinero efectivo por la señora Navarrete, cónyuge del señor Silva, 12 de junio de 2013 y 9 de julio, es decir, 6 días después y algunos días después. Valores 3.805.000 y 3 millones de pesos. Tenemos el particular, ¿no es cierto?, el señor Valero y el señor Díaz. Están los beneficios que ya acabo de mencionar, solicitados, aceptados. Está, en este caso, el incumplimiento de los deberes de su cargo a través del sumario administrativo que ya he reseñado. Y por lo tanto hay una verificación, en definitiva, delictual. Recordemos que el artículo 250 se remite al artículo 248 o 248 bis.
Por lo tanto, es por ejecutar u omitir, ¿no es cierto? Lo que algunos denominan el cohecho antecedente o subsecuente, ¿cierto? Bueno, en este caso están, señoría, los incumplimientos del deberes del cargo. Lo dijo el señor alcalde. Faltas a la probidad. Le pregunté, ¿fue condenado? Sí. Señoría, quiero relevar, solo para ir concluyendo, la importancia que tiene esto, porque en nuestro derecho no tenemos, en nuestro derecho patrio, no tenemos, señoría, una conceptualización de corrupción. Mire, señoría, tuve a la vista el sumario administrativo y mire las imputaciones que se realizan, en este caso, o la condena administrativa. Dentro de la condena administrativa del señor Silva Menares, y para que se vea que en definitiva incumplió los deberes propios del cargo, y en definitiva, ¿no es cierto?, su condena es ajustada a derecho, por ejemplo, el artículo 58, letras A y G, de la ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece como obligaciones funcionarias, entre otras, la de desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, la de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, regulado por la ley 18.575 de bases de la Administración. El artículo 61, letra A y B de la ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece como obligaciones especiales de los jefes de unidades, entre otras, la de ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones, y la de velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones. ¿Y a qué estoy aludiendo, señoría? ¿Se acuerdan, sus señorías, honorables señorías, del plan de capacidad vial? ¿Cierto? Bueno, ingresaron, uno de los reproches es que para mutar, para catalizar el cambio de plan regulador, el señor Silva no cautela que una persona bajo su dependencia, en este caso la señora 2, haya indexado estos estudios pagados con dineros particulares con el logo público, entre otras cosas. Se le reprocha también la filtración de información esencial y reservada a particulares, para fines, desde luego, particulares. Se explican por sí solos. Señoría, todo esto en un entorno que se denomina corrupción. Y no puedo dejar de referirme brevemente a ello, señoría. ¿Por qué razón? Porque, como decía, en nuestro derecho no está definida la corrupción, pero sí en un instrumento internacional que son convenciones precisamente sobre la materia, señoría. Y quiero solo brevemente decir algo sobre el punto, señoría. Para tal efecto, seguí de cerca al profesor y doctor en Derecho de la Universidad de Talca, don Osvaldo Artaza, en un texto que se denomina La utilidad del concepto de corrupción de cara a la delimitación de la conducta típica. ¿Qué nos dice el profesor Artaza? Que si consideramos solamente la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se podrán evidenciar los motivos por los cuales parte de la doctrina adhiere al concepto amplio de corrupción. Y para combatir, señoría, el concepto amplio de corrupción, solamente voy a citar a los profesores Rodríguez Collado y la profesora Osandón Guido, que nos señala que se trata de prohibir grupos de acciones que puedan afectar bienes jurídicos relacionados con el correcto desarrollo de la función pública, destacando aquellas conductas que afectarían la probidad de la misma y cierta gama de actuaciones que pudieran poner en entredicho su dimensión patrimonial. Por su parte, también se incorpora una serie de exigencias vinculadas a evitar los efectos nocivos para el orden socioeconómico que puedan derivar de la corrupción, así como aquellas conductas que afectarían la correcta administración de justicia. Desde esta perspectiva, entonces, se evidencia que el fenómeno en cuestión puede afectar bienes jurídicos de naturaleza muy diversa,
Al menos lo anterior es evidente si se compara, por ejemplo, la afectación de la probidad que debe regir la función pública y bienes jurídicos vinculados al orden socioeconómico como la libre competencia. Y con esto, señoría, termino este punto. Mire qué interesante, señoría, lo que plantea como acto de corrupción el articulado 6.1 de la Convención Interamericana y cómo afecta en este caso puntual, o cómo aplica más bien en este caso puntual. Se considera un grave acto de corrupción el ofrecimiento o el otorgamiento directa o indirectamente a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. O sea, tenemos en definitiva, señoría, que acá instrumentos internacionales ingresan a nuestro derecho patrio a través de la Constitución Política, artículo 5º, señoría, y son derecho patrio. ¿Qué nos dice? Mire, la corrupción es un fenómeno internacional. El soborno, porque no está diciendo otra cosa que el soborno del artículo 250, es una conducta grave, gravísima, afecta la recta función pública, afecta a un Estado en general, lo corrompe en definitiva, y lo corroe también. Y es precisamente lo que nos convoca acá, señoría. Tengo la impresión, para ir finalizando, señoría, que acá se va a presentar probablemente la duda, y no creo que eso esté diciendo nada fuera de lugar, de si en definitiva, ¿cierto?, estamos frente a una situación de soborno. Y yo diría que indudablemente sí, señoría. Indudablemente que sí estamos frente a una situación de soborno. Cuando realiza las transferencias entre junio de 2003 a marzo de 2014, el señor Valero sabía exactamente a quién le transfería. El señor Díaz no era una persona desconocida para él. Ya conocían al señor Chadwick, sabían lo que estaba pasando. La mutación del cambio de plan regulador era un secreto a voces. Aquí se nos dice, no, es que nunca tuve en vista el cambio de plan regulador. Bueno, ¿y cómo hoy día entonces nos dice la señora compañera que era un muy buen negocio? O sea, eran solo las 4 hectáreas urbanas. O sea, las otras 40 que eran rurales, entonces, ¿qué eran? Desde luego que el cambio de plan regulador, la mutación de rural a urbano, era el gran negocio. No era otra cosa. Y por lo tanto, el otro día el señor Valero dice exactamente lo mismo. ¿Pero qué dijo en su declaración? La escuché, por eso que lo digo responsablemente. Claro, ahora sé que en definitiva esto dependía de varios municipios, pero en ese minuto estuvieron a punto de lograr el cambio de plan. Ingresan 2 estudios particulares para tal efecto. Era tremendamente importante. ¿Y por qué me detuve que en las transferencias del señor Valero en relación a Marisol Navarrete? Porque si el tribunal, y conozco la agudeza del tribunal, nos la ha demostrado, la atención, la agudeza del tribunal, de hecho nos han endilgado en este curso de casi un mes, cuando por ahí nos hemos desviado un poco. Tengo claro que ustedes lo saben, respetables magistrados, pero en definitiva, aquí había un norte. Y como dicen los tratadistas hoy día de interpretación jurídica, la única o la mejor explicación posible para los depósitos del año 2013, y a eso quiero apuntar, del señor Valero al señor Díaz, no pueden estar en otro norte que la contrastación fáctica de los sobornos en cuestión. No hay otra explicación. Acá, afortunadamente, declararon ambos acusados. La propia señora Compañón dijo en su declaración ante la Fiscalía, y lo corroboró hoy día, me prestaron 46 millones en el 2014. Pido contrastar esa declaración con lo señalado por el señor Valero, quien, ¿no es cierto?, da como explicaciones posibles para los depósitos al señor Díaz. Primero, el pago de comisión, y luego de eso, el pago de una deuda. Ninguna de las dos explicaciones tiene asidero. La venta se realiza en enero de 2014. La comisión no se pudo haber pagado antes.
las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia sí lo dicen. En cuanto, en definitiva, a la deuda, está claro, esa teoría naufragó absolutamente, señoría, el pago de la deuda. Si existió una deuda es posterior al año 2014, o sea, posterior al último pago que es de marzo de 2014. La indexación en consecuencia de las transferencias del señor Valero al señor Díaz y los dos depósitos de junio y julio de 2013 a la señora Navarrete, en definitiva, sí permiten, a diferencia de lo que sucede tradicionalmente, indexar, en definitiva, conectar el beneficio solicitado o aceptado. Señoría, podría hablar muchas cosas más, pero en definitiva ya el señor fiscal dijo varias cosas que yo tenía preparadas en este caso, clausura, y por lo tanto, derechamente, señoría, me resta, desde luego, señalar que si se condena por soborno, que es lo que solicitamos expresamente al acusado señor Valero, entendemos que ello también sería procedente respecto de Cabal. Ello por no haber adoptado, desde luego, un modelo de prevención que opera como condición objetiva de punibilidad, de modo tal de haber, ¿no es cierto?, precavido el accionar delictual, que son estos depósitos y este soborno ya referido. Las transferencias fueron en directa, ¿no es cierto?, interés o beneficio de Cabal, por lo tanto se da, en este caso, los presupuestos del artículo 3 de la ley 20.393. Señoría, en consecuencia, pido lo que ya está reseñado en el considerando tercero del auto de apertura. Esto es, que se imponga al acusado Mauricio Valero Yanes una pena de 5 años de prisión menor en su grado máximo, multa del tanto al duplo del beneficio obtenido, accesorias de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargo u oficios públicos, accesorias legales y costas de la causa, como autor del delito de soborno previsto en el artículo 250 del Código Penal, y respecto de la sociedad exportadora y de gestión Cabal, la misma pena requerida, en este caso, por el Ministerio Público. Señoría, en cuanto al soborno, esto es aquel previsto en el artículo 250 y que señalamos hay reiteración, exasperamos la pena, ¿por qué, señoría? Por concurrencia del artículo 351, inciso primero, en este caso, del Código Procesal Penal. Hay reiteración de delitos que afectan, en este caso, a bienes jurídicos de la misma especie. ¿Cuál es el bien jurídico? La recta administración de justicia, la probidad. Por lo tanto, ello permite agravar la pena de la forma que lo hemos hecho, con más, en este caso, una modificatoria de responsabilidad penal que estaría dada por la irreprochable conducta anterior, lo que nos permite situarnos en el marco de pena ya señalado. Pedimos, en consecuencia, señoría, que sea condenado el señor Valero Yanes, en este caso como autor de soborno, y su representada Sociedad Exportadora y Gestión Cabal, al mismo delito, por el mismo delito, pero en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 20.393. Eso es, señoría, mi alegato. Bien, se tiene presente entonces su alegato de clausura. La querellante. Si es posible, un receso de 3 minutos nada más. Sí, no hay inconveniente, hacemos un receso de 3 minutos. 3 minutos. Ya, vaya. ¿Sabes lo que nos dijo?